Hola, bienvenidos sean a este video. Continuamos revisando los juegos de Puyo Puyo. Y en esta ocasión toca hablar de Puyo Puyo Aniversario 20, el cual tuvo los siguientes ports. Y jugué tanto la versión de DS, que es el gameplay que verán ahora, y también la versión de PSP. También, si no saben lo que es Puyo Puyo, pueden revisar mis videos previos donde explico la base del gameplay para no hacerlo cada vez y no alargarlos más de la cuenta. Así que echémosle un vistazo a Puyo Puyo Aniversario 20. A nivel visual es mucho mejor que Puyo Puyo 7. Los personajes volvieron a tener su ropa característica, además de tener un diseño de personajes similar al de Aniversario 15, pero de hecho más pulido. Si bien Fever 2 posee mis diseños favoritos de toda la franquicia, Aniversario 20 es un cercano segundo lugar, además de que casi todos los sprites y animaciones son nuevos, a diferencia de Puyo Puyo 7 donde se reciclaban varias animaciones de Aniversario 15, que del soundtrack me encanta, como siempre. Al igual que con Puyo Puyo 7 hay temas que me gustan más en DS por su chip de sonido y otros que me gustan más en otras plataformas. Finalmente, y como es usual, en DS no hay voice acting en las cutscenes, pero sí en el resto de ports. Pasando a la historia, el juego se ambienta después de Puyo Puyo 7, con Ringo, Maguro y Rizukuma en su mundo, donde ocurre una explosión que los manda al mundo de los juegos de Fever. Y ellos actúan de forma normal, asustándose por no saber dónde están. Sonará estúpido que lo diga, pero en Puyo Puyo 7 nadie parecía estar alterado como viajaron al mundo de Ringo por accidente, porque la historia de ese juego apesta y marea, así que es cool que actúen de forma coherente aquí. El resto del juego es básicamente estos personajes encontrándose con el cast de la era Fever y Compile, volviendo a algunos como Onion Pitsy, Yui Ray, Draco y... Hay una trama principal, los personajes de Puyo Puyo 7 queriendo volver a su mundo. Pero el juego, al volver a tener la estructura de Aniversario 15, o sea que cada personaje tenga su ruta propia, hay varias tramas secundarias que no aportan algo que digamos, pero son entretenidas. La de Witch, por ejemplo, es ella buscando cosas para sus pociones raras, y al final le falla explotando en su cara, para luego desquitarse con la pobre primera persona que se le aparezca, y después escuchar los consejos de Lemres diciéndole que debería intentar pociones más comunes porque ella no posee muy buen gusto para ellas, lo cual hace que ella se enfade y que Lemres sea su nueva víctima. Volviendo a lo principal, alguien más aparece, Ekolo. ¿Cómo llegó ahí? Ni idea. Y tiene amnesia, original. Y solo se acuerda de que le gusta divertirse, y quiere divertir a otros también. Después de un rato él se encuentra con Satan, y se le ocurre una idea, usar sus habilidades más los poderes casi ilimitados de Satan, para hacer felices a todos. ¿Cómo, se preguntarán? Revelando los deseos más profundos y secretos de todos, para hacerlos realidad. Cosa que no está bien, meterse con los pensamientos más personales de la gente. Además, el poder de Satan es tan grande que Ekolo no puede controlarlo, así que todos deben trabajar en equipo para evitar una catástrofe.
Y por todos me refiero a dos personajes que eliges en la pelea final. Y se arregla todo. Y Ekolo, usando el poder que le quedaba, llevó a los personajes de Puyo Puyo 7 de vuelta a su mundo. En cuanto a trama y comedia, me agrada esta historia. Es más simple que la de Puyo Puyo 7, pero está mejor ejecutada. Y no se siente apresurada. Es similar a Puyo Puyo Son en el aspecto alguien quiere hacer algo que pone en peligro a todos y el cast principal busca arreglar las cosas. Me gusta. Junto con los buenos chistes es entretenida por buenas razones. Tengo mis problemas, sin embargo. Al igual que Aniversario 15, este juego no se considera canon, no sé por qué. Puede serlo perfectamente. Es solo que no todas las tramas aquí pueden ser canon. Por ejemplo, las historias de Arle, Sheso y Rulu están relacionadas, pero solo uno de estos personajes terminó enfrentándose a Satan y venciéndolo. ¿Cuáles son las rutas canon acá? No tengo idea. Otra cosa es este diálogo de aquí. ¿Cómo que aún no sabes volver a tu mundo, Arle? ¿O acaso tu ruta en Aniversario 15 no es canónica? Me equivoqué. Maldita sea. ¿Será que Sonic Team quiere colocar puzzles y hacer que sus fans descifren la continuidad por lo compleja que es? Nah, es Sonic Team. Ellos no saben manejar bien la continuidad, sino pregúntale a Sonic. Play siendo del futuro cuando era de otra dimensión en Sonic Rush. Mono tonto estúpido. Cállate. Pero bueno, no es que haya una cronología oficial y que no parezca fanfic, pero hay un problema que no puedo ignorar en este juego, y es la simplificación de los personajes. Existe algo llamado flanderización, que es tomar los aspectos más reconocibles de un personaje y exagerarlos, olvidándose de otros rasgos del personaje. Esto es el mayor fallo de la era de Sega y empieza aquí. Ahora, no es algo tan grave, por lo menos en este título. Eso se volvería más grave en el futuro. Pero veamos a Rulu, por ejemplo. En casi todas las escenas ella debe mencionar su amor por Satan y el cómo odia a Arle, además de ser una chica agresiva. Su personaje era más que eso. En Aniversario 15, por ejemplo, no era el caso. Incluso en la ruta de Miss Accord, Rulu menciona que le gustaría ser maestra y enseñar artes marciales. Eso ayuda a que el personaje sea más humanizado. La flanderización es lo opuesto. Y no solo pasó con ella, vean a Satan. Tiene que mencionar su obsesión con Arle prácticamente en todas las cutscenes. Y esto no aplica a los personajes de la era de Compile solamente. También pasa con otros como Zeke. ¿Se acuerdan cuando él era un ser con un espíritu y una mano demoníaca? Ahora es solo un personaje que le fascinan los insectos, nada más. No es que pasara con absolutamente todo el cast. Personajes como Witch, Yui Rei, Miss Accord, etc. siguen siendo los mismos. Y también le dieron más tiempo en pantalla a Maguro y Rizukuma, que eran más que nada relegados a la irrelevancia en Puyo Puyo 7. Pero aún así, el hecho de que ocurriera con miembros del cast ya es un problema por sí mismo. Al menos puedo defender un poco a Arle aquí. Algo de su lado agresivo aparece en este juego. No mucho, pero es agradable ver una pizca de la rudeza que tenía en la era de Compile. En conclusión, me gusta la historia. No es de las mejores, pero creo que está al nivel de la de Fever 1, por ejemplo. Siguiente apartado, gameplay. La mejor forma de describir a este juego a nivel básico es Aniversario 15 2.0. Mucho de lo que dije en esa reseña aplica aquí también. Por ejemplo, el que cada personaje tenga su ruta propia añade mucho contenido al juego. Partes con Ringo, pero después al completar rutas desbloqueas a más y más personajes. También la dificultad es igual que en Aniversario 15 y Puyo Puyo 7. Por último, posee varios modos de juego, tanto antiguos como nuevos. Pasemos ahora a las diferencias. Primero, si en Aniversario 15 te terminabas todas las rutas, simple, te terminabas el juego. Acá no, al hacer eso desbloqueas un segmento final de la historia, como en los Sonic Adventure 1 y 2 of Heroes. Segundo son los modos de juego. Hay nuevos, como los Son Puyos de Puyo Puyo Son, y otros no están, como el Bond Mode de Puyo Puyo N. Lo que sí, el Daihenshin de Puyo Puyo 7 no está como tal,
pero tomaron ambos Fibers y los convirtieron en sus propios modos de juego. El de Puyos Gigantes, donde conectas 3, es un modo por sí mismo, y el Fiber Infinito es con Puyos pequeños, como debería haber sido desde un principio. Esto, al igual que antes, añade mucho valor rejugable, y todos los modos son divertidos, unos más que otros. No soy fan del Slot Mode. En resumen, al borrar cierta cantidad de Puyos se activa un efecto aleatorio. Puede ser benéfico para ti o perjudicial para tu oponente. Mi problema no es ese, sin embargo. Es que las cadenas aquí son muy débiles. El daño que haces es tan poco que el combate en este modo puede alargarse demasiado. No me gustó en Puyo Puyo En y no me gusta aquí. También el de mini excavación, que es buscar la estrella al final para hacer un KO instantáneo, como en la pelea final de Puyo Puyo En, pero sin ser tediosa. El problema es que no son puyos basura, son puyos con solo 3 colores, así que si lo haces bien, puedes crear una cadena larga y ganar sin siquiera acercarte a la estrella. Mi favorito sin duda es el modo Pair Puyo, un 2 contra 2 donde hay que trabajar en equipo haciendo cadenas en conjunto para dañar al otro equipo. Es uno de los modos que más me gusta de la franquicia. Sin embargo, y tal vez me equivoque, pero aparte del modo Pair Puyo, no desbloqueas los otros. Todos ya están desbloqueados. ¿Por qué? Era divertido descubrir esos modos secretos en Aniversario 15 y desbloquearlos. Además, en la historia ya no seleccionas el modo de juego en una ruleta. Es una lista con 3 modos que cambian en cada combate y los 2 últimos siempre son el modo de Puyo Puyo 1 y el de Puyo Puyo Su. Por último, tengo una pequeña queja con la dificultad de la última ruta del juego. ¿Por qué posee una dificultad exactamente igual a las otras? Es la ruta que se desbloquea al terminar todas las demás. Debería ser más difícil, pero no, es igual de desafiante que las demás, una lástima. No hay mucho más que decir, es un juego con una gran cantidad de contenido y muy divertido, con pequeñeces que lo hace inferior a Aniversario 15 en mi opinión, pero aún así es muy bueno en ese apartado. Entonces, ¿cómo nos quedaría Puyo Puyo Aniversario 20? Es creo un título genial. No al nivel de Fiber 2 o Aniversario 15, pero aún así es estupendo y cumple lo que se propone, siendo bastante sólido. Una gran recomendación después del tropiezo con la entrega anterior, sin duda. Mi mayor problema aquí es que iniciaría cierto defecto que se volvería peor después, pero eso es para otro video. ¿Recomiendo este juego? Absolutamente. Se pierden detalles al no jugar anteriores entregas, pero con sus lecciones para principiantes y dificultad lo hace también un buen punto de entrada para la franquicia. Eso sería todo. Nos vemos en el siguiente video, que será de Puyo Puyo Tetris. Si jugaron Puyo Puyo Aniversario 20, comenten cuál versión jugaron y qué piensan de este título, como siempre. Que estén súper bien y nos vemos. Adiós.